Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar en esta tarde lo que es el estudio, ¿verdad? Que nos ocupa el día de hoy. Mis hermanos, una de las cosas que vamos a estar viendo, y yo le titulé de esta manera, el abogado y el fiscal, ¿sí? Hasta parece como un título, vamos a decirlo, de película quizás, pero la realidad es que en nuestra vida, hermanos, existe un abogado y existe un fiscal. Yo no sé si usted lo había pensado de esa manera, pero la verdad es que siempre hay alguien que nos defiende y siempre hay alguien que nos acusa, ¿verdad? Entonces, abogado para defendernos y fiscal, recuérdelo, siempre para acusarnos. Y una de las cosas es que este acusador no es algo normal, es alguien que tiene muchos trabajadores, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y que están atentos para ver cuando uno como cristiano se equivoca. Y una de las cosas, mis hermanos, es que sí, sí, mi amado, la verdad es que sabe que en cualquier momento nosotros podemos fallar y está atento con sus seguidores para ver en qué momento uno de nosotros tropezamos y rápidamente correr y acusarnos. Y una de las cosas es que va y corre y nos acusa con nuestro creador. Entonces, no que no que te amaba mucho, ha de decir, míralo cómo es pecador, míralo no que muy santo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos oído aún así las acusaciones de muchas personas, no que muy santo, no que muy esto, no que muy lo otro, ¿verdad? No que va a la iglesia y entonces muchas veces nos acusan, pero recuerde que también el enemigo nos acusa de esta manera delante de Dios. Por eso nosotros no estamos lejos, mis hermanos, también de ser acusados. Recuerde que Job, aún Job teniendo una vida íntegra delante de Dios, mis hermanos, el enemigo fue y lo acusó delante de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas es que lo hizo con Job, ¿verdad? Que tenía una vida íntegra. Imagínense con cada uno de nosotros. Ahora, una página que se llama compelling.truth.org dice de esta manera, mis hermanos, y esto me encanta mucho, ¿verdad? Cuando habla acerca de lo de Job, dice que en el libro de Job, Satanás se presentó, dice, delante de Dios para acusar a Job de tener un amor falso por él. Él dijo que Job solo servía a Dios debido a las bendiciones que Dios le había dado, según lo que dice Job capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, ¿verdad? Y una de las cosas es que esta acusación, mis hermanos, se demostró que estaba equivocada cuando después de perder todo lo valioso para él, Job no se volvió contra el Señor. En el libro de Apocalipsis vemos que fue expulsado el acusador, hablando de Satanás, ¿verdad? El acusador dice de nuestros hermanos, dice Apocalipsis, el que los acusaba día y noche, dice delante de nuestro Dios. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y le da este título, el que acusaba de día y de noche, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, a quien a los hermanos. Entonces dice, Satanás quiere recordarle a la gente sus fallas y pecados y convencerlos de que no son dignos de estar en la familia de Dios. Y eso es lo que logra Satanás solamente, aún en la vida de muchos cristianos, de desanimarlos, ¿verdad? De sentirse de que no son dignos de estar delante de Dios. Y déjeme decirlo tristemente, y aunque mucha gente peca, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y hablo de aquellos que en realidad pues se desaniman y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren saber nada de las cosas de Dios, pero recuerde que nosotros tenemos un abogado, ¿verdad? Que está abogando por nosotros delante del Padre. Y si bien Satanás acusa a los creyentes día y noche, sus acusaciones siempre se prueban como erróneas. Y eso es gracias a Jesucristo, hermano, nuestro Salvador y nuestro abogado. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Además de esto, mis hermanos, déjenme decirle, Jesús dice esto de Satanás.
Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre, dice Juan capítulo 8, versículo 44, dice que él es padre de toda mentira. Ahora déjeme decirle, necesitamos ser sabios, ¿verdad? Sabios con las tácticas del enemigo para que no sucumbamos a su engaño y aceptemos el peso de la vergüenza que él quiere que carguemos. Y recuerde que el pecado es una de las cosas que trae en la vida del cristiano vergüenza, entonces desánimo, acuérdese siempre de esto, pero una de las cosas que dice este comentarista, mis hermanos, es que el pecado trae vergüenza a la vida de muchos cristianos cuando caen, ¿verdad? Y el acusador de los hermanos empieza a armar chisme, empieza a armar cosas así para acusar a los hermanos delante de Dios, vamos a decirlo así. Entonces recuerden, mis hermanos, que el enemigo siempre está buscando la forma de ver cómo nosotros como cristianos caemos para ir a acusarnos delante de Dios. Y recuerde que esto lo hizo también con Job, y como contra Job no tenía nada, se fue con aquello de que el amor de Job para con Dios, ¿verdad? Y la devoción de Job para con Dios no era real, ¿verdad? Entonces, por eso él daba a insinuar, y lo voy a decir con mis palabras, él insinuaba, ¿verdad? De que pues lo que Job tenía era porque pues Dios, que el carácter y lo que Dios, Job hacía era porque Dios le daba todo. Y no es cierto, mis hermanos. Recuerde que el enemigo se caracteriza como un mentiroso. Entonces, una de las cosas es que la Biblia nos enseña que Él es el acusador de los hermanos. Ahora, eh, y déjeme decirle, ¿verdad? Acuérdese que las acusaciones de Él, ¿verdad? Delante de Dios, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, las acusaciones, vamos a decirlo de esta manera, no proceden, porque gracias al Señor Jesús, dice, no se encuentran los fundamentos adecuados para acusarnos. Y Él puede hablar y decir, pero recuerde que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces todo argumento que se presente en contra de nosotros, recuerde, no procede siempre y cuando hayamos nosotros pedido perdón, según lo que dice Efesios 2, ¿verdad? En el versículo 8 y 9. Y ahora déjeme decirle, ese título, ¿verdad? El acusador de los hermanos. Suena muy fuerte este título, el acusador de los hermanos. Y esto me hace imaginar como aquel cazador, ¿no? Que pone las trampas para que el lobo caiga o el animal o la presa caiga. Y el enemigo muchas veces tiende esto, hermanos, para que nosotros podamos caer. Recuerde que Él nos tienta y no todos los pecados que nosotros cometemos vienen por parte de Satanás. Déjeme decirlo, a veces el cristiano, y lamento decirlo esto, a veces como cristianos nosotros pecamos voluntariamente porque sabemos que estamos haciendo mal y no paramos, todo lo contrario, seguimos. Y esto, mis hermanos, en nuestra vida como cristianos trae muchas consecuencias. Entonces, recuerde que aún el enemigo nos pone trampas, ¿verdad? Y nos tienta para que nosotros, ¿verdad?, cedamos a esa tentación. Pero no debe de ser así. Ahora déjeme decirle, Satanás quiere que tengamos miedo y dudemos, dice, de nuestra salvación. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Muchas veces cuando el cristiano peca, vamos a decirlo de esta manera, cuando el cristiano peca, lo primero que pasa en su mente es que ya no es digno de estar delante de Dios y menos delante de la familia de Dios. Entonces hace que nosotros dudemos aún, déjeme decirlo de esta manera, que dudemos de nuestra salvación. Y déjeme decirle, nosotros debemos de fijar nuestra mirada solamente en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo, dice que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora dice, está sentado a la derecha, dice, del trono de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces recuerde que aquí dice que Jesús está sentado, ¿verdad? Sentado, dice, a la derecha del trono de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Recuérdelo siempre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, nuestra salvación viene solo de Dios y nada de lo que dice Satanás puede cambiar eso, según lo que dice Efesios en el capítulo 2
y también Romanos lo dice en el capítulo 8, mis hermanos. Y otra de las cosas es que la Biblia nos enseña que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dice la palabra de Dios que Él nos limpia. Es cierto que los cristianos tal vez continuaremos pecando, mis hermanos, pero cuando lo hacemos sabemos que Jesús nos perdona y dice, y Él es fiel, ¿verdad?, para limpiarnos. Le confesamos nuestro pecado y confiamos en su gracia y misericordia para renovarnos y transformarnos, según lo que dice Primera de Juan 1:9. Ahora, tenga en cuenta que la convicción del pecado del Espíritu Santo es diferente de las acusaciones del enemigo. Ahora, el Espíritu Santo nos convence de pecado para atraernos a Dios, donde encontramos siempre la vida. Ahora, recuerde que Dios es inmutable y absolutamente fiel y sus promesas son verdaderas. Y Romanos 8, mis hermanos, en el versículo 33 al 35 dice de esta manera, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? El diablo no puede convencer a Dios de que se rinda o nos abandone. Recuerde que Dios es inmutable y siempre cumple sus promesas. Entonces el enemigo no tiene manera de cambiar, ¿verdad? Y mucho menos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces, si Dios ha prometido todo esto, sabemos que lo cumplirá. Entonces, por eso la Biblia dice en este pasaje de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Recuerde, Dios es el que justifica. Ahora, déjeme decirle, nada puede separarnos, dice Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Dios, y eso es una de las cosas que dentro de nosotros debemos tener siempre en cuenta, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios, y aún Pablo lo agrega de esta manera, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces recuerde, nada nos puede separar del amor de Dios. Y alguien en una ocasión dice, nosotros somos los que nos separamos de Dios, no Dios de nosotros. Entonces, muchas veces cuando tomamos decisiones erróneas o decisiones muy equivocadas, ¿verdad? A veces, ¿verdad? La culpabilidad y la vergüenza nos hace que nos retiremos de las cosas de Dios y de Dios mismo. Y déjeme decirlo también de esta manera, aún de la comunión que debemos de tener con nuestro Dios. Entonces, es lo primero que se corta, ¿verdad?, entre el cristiano y Dios, porque cuando uno comete un error o un pecado, una de las cosas que decidimos, déjeme decirlo, aunque no debe de ser así, nosotros decidimos por nuestra propia cuenta retirarnos de Dios, y eso no debe de ser así, porque recuerde, siempre se pierde la comunión que debemos de tener con nuestro Dios. Ahora, el destino final de nuestro acusador está sellado. Será atormentado en el infierno y siempre ausente de nuestra eternidad, dice, en el cielo, según lo que dice Apocalipsis 20 en el versículo 10, mis hermanos. Y Copeland Truth, una página que yo encontré que me gusta usar mucho, dice así de esta manera: podemos estar seguros de que nuestra salvación es segura. Siempre tenga esto en cuenta. Nuestra salvación es segura, según lo que dice Efesios capítulo 1, 13, versículo 14. Efesios 1, versículo 13 y 14. Recuerde que habla ahí de que nosotros también somos sellados por el Espíritu de Dios, y recuerde siempre que ese sello es un sello de pertenencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le pertenecemos a Dios, entonces nadie lo puede arrebatar, mi hermano, mi hermana, de la mano de nuestro Dios. Entonces, esto no significa que no tendremos que luchar contra las acusaciones de Satanás en nuestra vida terrenal o en nuestra vida actual. Él sigue siendo, ¿verdad?, el príncipe de este mundo, déjeme decirlo, hasta que Jesús regrese. Entonces, por eso está trabajando muy duro, y alguien dijo en una ocasión que contra los que más ensaña, contra los que más ataca, déjeme decirlo, es con la iglesia del Señor, aquellos cristianos, ¿verdad? Y más cuando ve que uno, ¿verdad?, que un cristiano tiene una fe muy fuerte o puesta en el Señor, entonces el ataque va a ser mucho más fuerte. Recuerde,
Recuerde siempre esto. Ahora, cuando estamos tentados a sucumbir a las vergüenzas de las acusaciones de Satanás, podemos levantarnos y luchar contra ellas vistiendo, dice Efesios, la armadura de Dios en el capítulo 6 de Efesios, versículos 10 a 18, y manteniéndose firme en su verdad. Y Santiago 4, 6 al 10 nos asegura que Dios, ¿verdad?, nos da de su gracia, ¿verdad?, y más gracia. Él también dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá, dice, de vosotros o de ti, según Santiago 4, 7. Ahora, debemos apresurarnos a confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos, dice el comentarista, de ellos, confiando en que Él nos perdonará y nos equipará para cambiar, dice, en la novedad de la vida que se nos ha concedido, dice, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto lo dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 9, cuando hemos sido limpiados en Jesucristo, no tenemos necesidad, dice, de caminar avergonzados. Entonces, Satanás no tiene nada de qué acusarnos porque todo ha sido cubierto por la sangre derramada de Jesús por nosotros en la cruz. Entonces, recuerde, mis hermanos, no le demos lugar al diablo. Ahora, déjeme decirle, Hebreos 7, versículo 25 nos asegura: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él, dice, se acercan a Dios, hablando de Jesús, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, recuérdenlo en el versículo 25. Y Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 12, del 9 al 11, dice Apocalipsis de esta manera, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando, dice, hasta sufrir la muerte. Y qué hermoso es este pasaje. Yo le recomiendo que usted agarre su Biblia y lo lea, y lea despacito lo que dice ahí, y le pido por favor que ore a Dios para el entendimiento, porque estas palabras son muy fuertes, mis hermanos. Hablando de los cristianos, dice que el diablo fue vencido sabemos que fue vencido por Jesús, pero verdad, lo que dice aquí es que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, hablando de la iglesia, mis hermanos. Y una de las cosas que dice primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, dice que Cristo, mis hermanos, aunque tenemos ese acusador, Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? Y dice el versículo 1 de este capítulo 2 de primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, dice, sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, dice. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, dice lo que dice primera de Juan capítulo 2 del 1 al 6, mis hermanos. Ahora recuerde que este pasaje nos dice, y al principio yo lo dije, tenemos un abogado, pero también tenemos un fiscal que nos acusa. Entonces recuerde que abogado tenemos. Hijitos míos, estas son cosas que os escribo para que no pequéis, recuérdelo. Y si pecamos, ayuda para el pecador y la restauración a una comunión. Una de las cosas que el pecado hace es que interrumpe la comunión
que debemos de tener con nuestro Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo, mis hermanos, de Dios es que no peques. Sin embargo, si lo hacemos o si lo llegáramos a hacer, hay una disposición, un abogado defensor de nuestro lado, y dice nuestro abogado es Jesucristo mismo. Entonces, recuerde que siempre debemos de confesar nuestro pecado, es lo que dice en Primera de Juan, en este capítulo, en el capítulo 1, mis hermanos. Y abogado tenemos, Jesús es nuestro defensor, incluso aún cuando nosotros pecamos. Dios no se sorprende por el comportamiento humano, lo ha visto todo de antemano. No nos perdonó en un momento para decir más tarde, mira lo que hicieron ahora. Si hubiera sabido que irían y harían eso, nunca los habría perdonado. Su perdón está disponible para nosotros ahora. Y esto es muy interesante. Y aquí, ¿verdad? Dice que nosotros no somos como los papás que decimos, ¿verdad? Una cosa y luego muchas veces cambiamos de opinión. No, Jesús ya conocía, mis hermanos, que nosotros íbamos a fallar. Él conoce, recuerde, el pasado, el presente y el futuro, y sabemos que Él nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y aún, mis hermanos, déjenme decirlo con mucho respeto y cuidado, ¿verdad? Aún los que podríamos cometer en un futuro. Entonces Él, cuando nosotros estamos en Jesucristo, Él nos perdona. Recuerde eso, pero muchas veces el cristiano no conoce esto y por eso, mis hermanos, se desanima y muchas veces pierde esta comunión con Dios. Ahora, déjeme decirle ya para terminar, Enduring Word, otra página que yo leo mucho, lo dice de esta manera, ya para terminar, recuérdelo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos pensar que nuestro pecado pone a Dios en nuestra contra, pero el amor de Dios es tan grande que en su amor Él fue a la máxima medida para hacernos capaces de enfrentarnos a su santa justicia a través de Jesús. Dios puede ser por nosotros incluso cuando somos pecadores culpables. Y un abogado defensor humano, dice el comentarista, defiende la inocencia de su cliente. Pero nuestro abogado, Jesucristo, admite nuestra culpa y luego presenta su súplica en nuestro nombre como el que ha hecho un sacrificio expiatorio por nuestra culpa, dice, pecaminosa. Entonces, recuerde, necesitamos a Jesús para seguir adelante, necesitamos a Jesús para todas las cosas y déjeme decirle, necesitamos a Jesús delante del Padre. Entonces, recuerden, mis hermanos, que Él es nuestro abogado y aunque la Biblia dice que Él está sentado, ¿verdad?, a la derecha del Padre o a la diestra del Padre, vamos a decirlo así, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice así, mis hermanos, recuerden que Él está haciendo un trabajo ahí muy grande y déjenme decirle con respeto, Él está intercediendo por cada uno de los cristianos, por cada uno de los miembros de la iglesia. Y Romanos 8, me gusta mucho Romanos 8 en el versículo 1, y la versión Reina Valera dice de esta manera, ya estamos terminando, dice de esta manera, ahora pues, y esto me gusta mucho, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Entonces, esto es lo que dice Romanos 8, y recuerden, al principio dije, siempre, ¿verdad?, va a haber ese abogado para nosotros, pero también va a haber un acusador que nos está acusando delante de Dios. Y siempre, mis hermanos, recuerde, cuando Él nos acusa, recuerde que no hay un fundamento, no hay algo que proceda, sino todo lo contrario. Este pasaje de Romanos 8:1 nos dice, mis hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, de esta manera vamos a terminar. Muchas gracias por haber puesto atención. Gracias, ¿verdad? Porque podemos estudiar un poquito de la palabra de nuestro Dios y espero que esto haya sido, ¿verdad?, de edificación para nuestra vida. Entonces, recuerde siempre,
abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Gracias, mis hermanos. De esta manera nos vamos a despedir. Vamos a orar a Dios y después tendremos los anuncios. Oremos, Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la presentas delante de nosotros para confirmar, Señor, de que tenemos a Jesús como nuestro abogado, Señor. Y esto es lo que siempre debemos de recordar, que Él está intercediendo por cada uno de nosotros, Padre. Y lo que dice Efesios 2, Padre, es que nosotros debemos de confesar nuestros pecados y dice tu palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda nuestra maldad. Por eso te damos las gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz, por haber resucitado y de esa manera darnos la victoria, Padre. Gracias te damos por esto y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles. Les esperamos el domingo también, mis hermanos. Recuerde que ya abrimos las puertas del templo, entonces para reunirnos ahí los domingos en las mañanas. Y recuerde, mis hermanos, durante los anuncios podemos aún ver, ¿verdad?, el horario y todo lo que tenemos. Gracias, mis hermanos, por la atención y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, mis hermanos. Busqué sin parar paz para mi corazón. Quise llenar el vacío en mi interior. Y de rodillas encontré lo que necesitaba. Abriste mis ojos y ahora yo te puedo ver. Por mucho tiempo estuve perdido y te encontré, te encontré. Nada en mi vida tenía sentido y te encontré, te encontré. Tú reescribiste mi historia y hoy vivo para tu gloria. Por mucho tiempo estuve perdido y te encontré y yo te encontré. Eres mi fuerza en medio de debilidad. En ti está mi confianza, tú me sostendrás. Solo en ti yo encontré lo que necesitaba. Eres todo para mí. Tú eres mi luz, mi esperanza eres tú, Jesús. Por mucho tiempo estuve perdido y te encontré, te encontré. Nada en mi vida tenía sentido y te encontré, te encontré. Tú reescribiste mi historia y hoy vivo para tu gloria. Por mucho tiempo estuve perdido y te encontré y yo te encontré. Y yo te encontré. Por mucho tiempo estuve perdido y te encontré, te encontré. Nada en mi vida tenía sentido y te encontré, te encontré.